esto trabajando. Hoy vamos a hablar de un tema difícil, pero necesario. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres han sufrido abuso sexual en la infancia. Detrás de estas cifras hay vidas marcadas por el silencio, el miedo y las heridas invisibles que muchas veces se arrastran hasta la adultez. Nuestra invitada de hoy es Aurora Mustafa, una mujer valiente que decidió romper ese silencio. Su historia no solo nos abre los ojos, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar apoyo emocional, sanar esas heridas y reconectar con nuestro propio poder. De Santiago de Cuba al mundo, Aurora Mustafa nos trae Niña Rota. Pero antes, una pausa y regresamos. Buenos días a todos. Estamos de regreso en Amor, Caos y Divorcio. Y aquí, mi invitada de lujo, Aurora Mustafa, una mujer que de verdad, mis respetos, hoy nos trae su historia y nos cuenta cómo ella salió de su país natal, luego vino a los Estados Unidos y luego ahora está a punto de hacer un lanzamiento fantástico, pero vamos a dejar que ella nos cuente. ¿Cómo estás, Aurora? Buenos días, Dayanira, mucho gusto. Estoy bien, gracias por estar aquí en este programa. Para mí es un honor poder estar aquí y Ay, qué compartir mi linda. historia con ustedes. Gracias. Sabes que tu historia es muy importante para mí en lo personal porque yo soy coach de relaciones y divorcio, tú sabes eso. Pero cuando estoy atendiendo a personas que están pasando por un divorcio, a veces salen esas memorias que estaban ahí escondidas. Y a veces no lloras tanto en la pérdida del matrimonio, no lloras tanto el duelo del divorcio, pero todas esas cosas que estaban reprimidas dentro de ti, que buscaron el momento preciso para salir. Entonces, yo pienso que tú eres una mujer muy valiente, que no tuviste que pasar por ninguna de esas situaciones para decidir hablar del tema. Es correcto, así es. Sé que vienes de Cuba, pero cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, Yanira, mi infancia fue una infancia marcada por el abuso, tanto físico como sexual. Nací en Santiago de Cuba, como ya me presentaron, en una casa muy humilde, con muchas carencias económicas y carencias también materiales. En esta casa viví 5 años con mi mamá. Mi mamá fue una niña rota, lo único que ella tampoco lo sabía. Y allí tuve carencias físicas, carencias emocionales, muchas carencias económicas, pero fue donde empezó mi tormento de vivir un abuso sexual. Ay, mamá, sorry. Pero me imagino que tuviste memorias bonitas. Vamos a empezar con las memorias bonitas. ¿Qué recuerdas de tu niñez? Bueno, sí tuve memorias bonitas, claro. Cuéntame. En mi niñez recuerdo con mucho amor y con mucho placer cuando nos reuníamos todos los primos en casa de mi abuela en el tiempo de vacaciones. Éramos 18. Dios Y entonces santo, wow, todos íbamos a la casa de la abuela, allí jugábamos. Mi abuela fue muy cariñosa, nos dio mucho amor. qué Y bonito. como mismo jugábamos, a veces también teníamos peleas. Peleas, lo normal con los niños. Sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo comenzó este abuso? ¿A qué edad, más o menos? Bueno, este abuso comenzó a la edad de 7 años. Mis padres, mi mamá y mi papá se divorcian cuando yo tenía 6 años. Mi mamá se vuelve a casar con una persona llamada Gilberto. Al cabo de unos 5 o 6 meses, esta persona empezó a abusar de mí. Primeramente, el abuso era tocarme, amanecía frente a mi cunita todos Wow. los días, casi todos los días, y empezaba a tocarme, a tocar todo mi cuerpo, pero este abuso fue creciendo. Lo peor de todo es que esta persona me decía que tenía que guardar silencio, porque si Ay. hablaba, o podía matarme a mí o podía matar a mi mamá. ¿Y qué puedes hacer tú a la edad de 6, 7 años? O sea, con esas amenazas. Básicamente, tú crees lo que te están diciendo, no hay manera de contarle a alguien de confianza. Eso es correcto. Es muy difícil para un niño a esa edad poder entender qué está pasando y poder Claro, asumirlo. Entonces, uno, a ver una persona adulta que te está diciendo, mantén silencio, porque si no mantienes silencio, yo te mato a ti o mato a tu mamá, uno lo que siente es mucho temor, claro, mucho miedo y uno primeramente quiere protegerse uno, pero también quiere proteger a ese ser que es mamá y que uno ama tanto. claro. ¿Por cuánto tiempo tuviste que sufrir ese abuso? Por más de un año realmente. Wow. 7 a los 8 años. ¿Quién descubrió que eso estaba pasando?
Bueno, tristemente nadie lo descubrió. A los 8 años yo decido porque ya sentía mucho temor. Cuando llegaba la noche, todas las noches yo le pedía a Diosito que no oscureciera, pero ese mismo Dios también le pedía que me mandara la muerte, aún sin saber Guau. lo que era la muerte, porque no quería seguir atravesando ese momento. Y decidí decirle a mi mamá que esa persona todos los días me tocaba y abusaba de mí. ¿Qué hizo mamá cuando tú le dijiste eso? Bueno, es algo también bastante complicado de entender. Mi mamá, en su poco conocimiento y desarrollo cultural, entendió que lo mejor era que yo fuera a vivir con mi papá, porque ella entendió que iba a estar más protegida y decidió mandarme entonces a vivir con mi papá. Okey. ¿Por cuánto tiempo viviste con tu papá? Ya toda mi vida hasta que decidí salir de casa, que me casé a los 24 años. Oh, guau. Pero cuéntame, si tú tuvieras que decirle a una mamá, que se ha casado de nuevo, que tiene hijos pequeños y que hay un padrastro ahí presente, ¿cuáles serían las señales que tú les dijeras a ellos que pusieran atención? Bueno, las primeras señales que yo le dije es que escucharan a sus hijos, que aprendieran a ser amigos de los niños, Ujú. porque un niño nunca miente y el niño va a dar muchas señales, va a empezar a estar retraído, va a evitar que esa persona se le acerque, quizás deje de comer. Ya si Okey. era un niño muy interactivo en la escuela, empieza a no querer hacer Hay tarea, a señales. no querer ir a la escuela o empieza a dar siempre el niño da señales de que hay algo que está pasando que no es normal y los padres deben estar pendientes a esas señales. Tú en algún momento, antes que le dijeras a tu mamá esa noticia, ¿tú le dijiste a alguien o quisiste platicar con tu mamá o cómo ella se perdió las señales? ¿Qué pasó ahí? No, yo realmente nunca decidí hablar con mi mamá hasta ese momento, porque Okey, mi mamá no fue una mujer que fue muy apegada así a nosotros, a conversar esos okey, temas, nunca nos hablaron de sexo, nunca nos hablaron, como hoy en día si yo le diría a las madres, enseñen a sus niños que hay partes del cuerpo que no se tocan. claro. Eso yo no lo sabía. Y no, hasta ese momento de los Ujú. 8 años que fue que yo decidí hablar con ella, nunca hablé con nadie. Okey. Y esa es una situación muy delicada, porque hay niños que se lo callan y que aparentan que todo está bien. So, aunque tú tengas una relación perfecta con tus padres, con tu mamá, pero si tienes miedo de decirlo, tal vez no es uno de los padres, sino un tío, un primo, un hermano. Entonces, ¿qué recomiendas tú a las mamás que pongan atención a qué básicamente si los niños no pueden decirlo? Bueno, como ya te estaba diciendo, mi recomendación para las madres es desde pequeño darle mucha confianza a los niños y enseñar exactamente que hay partes de su cuerpo que no se tocan por Ujú. nadie, pero que cualquier situación que aparezca en casa deben hablarlo, no Okey. deben callar, no deben sentir miedo y sobre todo que revisen a sus niños, que estén pendientes, que observen su cuerpito, que algo está Ujú. sucediendo y siempre dejan señales. Guau. Okey, ¿qué le dirías tú a una madre también que está casada con una persona que no es o, que no es el papá de los niños? ¿Qué es lo que la madre debe de observar en el adulto? No en el niño, ya nos dijiste en el niño, y en el adulto, ¿qué cosas son las que, algo no anda bien por ahí? ¿Qué sería? En el adulto, cuando uno decide tener una relación fuera de que no sean los padres de tus niños, debes observar cómo mira a tu hijo, cómo lo Mm, atiende, cómo lo carga incluso, si está muy próximo a él, si busca estar a sola con tu niño. Esos son señales de que esta persona en algún momento está o mirándolo con maldad o deseando hacer algo con tu bebé. Entonces, es bueno que observen siempre, pero también le diría que nunca dejen a sus niños solos con personas que no ah, tienen total confianza o personas que no son sus padres. así es. Wow, esto está súper interesante, porque como te digo, hay veces que los niños no hablan, so, nosotros como padres necesitamos entender el lenguaje de ellos cuando nos tratan de decir algo sin palabras. Y tú mencionaste que si el niño hablaba mucho, deja de hablar, si el niño era muy activo, se ponía quieto, y todas estas cosas, las escuelas acá en los Estados Unidos las observan y es difícil que los padres en realidad pongan tanta atención a eso porque es bien difícil, a menos que te quedes en tu casa cuidando a tus hijos, Correcto. pero ahora los padres se levantan tan tempranito en la mañana, se van a trabajar, so básicamente la escuela y las personas que cuidan a tus niños son los que tienen más control y más visibilidad y conexión con tus hijos. Entonces, ¿qué les dirías tú a estos padres que solo se ven en los fines de semana? Bueno,
En realidad creo que siempre hay un tiempo para Ujú. dedicárselo a nuestros hijos. Es verdad que la vida es muy agitada, que tenemos que trabajar, pero tenemos que pensar también que lo que hoy inculcamos y lo que hoy educamos a nuestros niños va a ser lo que vamos a recibir también mañana Mañana, y va a ser nuestro totalmente. futuro, va a ser lo que estamos criando. Porque muchas veces los padres pensamos que con darle las cosas materiales, estoy Ajá, ocupada, le compro juguete, le doy un buen teléfono, lo estamos resolviendo todo. Cuando el niño lo que necesita es un buen abrazo, claro, un buen apapacho, que mamá esté, que mamá te ayude a hacer una tarea, que mamá te pregunte cómo te sientes. exactamente, Y cuando wow. digo mamá, me refiero a mamá y papá realmente, porque Sí, la responsabilidad es de los de los dos. 2, totalmente de acuerdo contigo. Si tú tuvieras que ir a levantar a esa nena en esos momentos de abuso, así como eres tú ahora, una mamá completa, ¿qué le dirías? Que no calle, que no sienta temor a hablar, que el abuso no es permitido, que tu pasado nunca te va a definir, te puede haber lastimado, pero no te define como persona, no te define como mujer, pero que aprendas a no cargar las culpas que no son tuyas. Exacto, wow, qué bonito. Entonces, después de todo esa etapa tan no agradable de tu vida, decidieron enviarte a la casa de papá. Correcto. ¿Qué pasó en la casa de papá? Cuéntanos. Bueno, en la casa de papá también, mis abuelos paternos fueron muy amorosos. Mi abuela fue una mujer que, por su edad, había muchas cosas que para ella Ujú. también eran tabú y no hablaba de esos temas. Ay, Pero sí tenía mucho cariño y amor de parte de ellos dos, aunque hay familiares de mi padre, tíos que no fueron tan amorosos como uno pensó, y empecé entonces a recibir cierto grado de maltrato físico. okey. Te castigaban, Me castigaban, me podían hacer tareas para mi edad, bastante pesadas y bastante forzosas. pero habían más niños en esa casa. No, no había más niños, con mi abuela. Okey. Todos vivían distantes, pero Ah. íbamos a casa de la abuela de Se vacaciones. Ahora reunían ahí. fija estaba yo con mi abuela. Quien vivía en sí con mi abuela era yo, los demás solo iban de vacaciones. Y ese tío era hermano de tu papá. Sí, Okey. ¿Qué pasó? O sea, él estaba seguramente enojado con la vida y se las desquitaba contigo. ¿Él bue era mayor ya? sí, sí, relativamente mayor, pero creo que reflejaba en mí la vida de mi mamá. Oh, Y okey. pensó en algún momento que yo pudiera llevar el mismo camino o la misma vida que llevaba mi mamá. Como te expliqué, eh, fue una niña rota, la amo mucho, nunca la he juzgado, pero a través de lo que vivió, Ujú. tuvo muchas relaciones en su vida. Okey, perfecto. Y, pues, no, o sea, no somos absolutamente nadie para juzgar a nuestros padres. Correcto. Ellos hacen lo que pueden con las herramientas que tienen en sus manos y, pues, también ahí venimos nosotros en la cola después. Cuando nos convertimos en padre, no somos los perfectos padres, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos, porque nadie viene con un manual diciendo: "Mira, cuando crezcas y seas mamá, vas a tener que hacer esto". No, la vida nos pone en esas situaciones y tenemos que lidiar con ellas. Así es que con mucho respeto a los padres, no se les juzga. Ahora es nuestra obligación mejorar para que nuestros hijos no tengan que vivir absolutamente nada de eso. Estoy de acuerdo contigo y repito, no la juzgo y no juzgo a ningún padre, solo trato de transmitir mi Es historia de la parte, mejor forma para que exacto, puedan ver y señales que los niños claro, puedan dar, que a veces como estamos tan ocupados no la vemos, ese es el claro, objetivo. perfecto. Y te iba a preguntar, ¿qué pasó esos años que viviste con tu abuelita? ¿Qué hiciste? O sea, aparte, ¿terminó en algún momento el abuso de tu tío o siguió hasta que tú te fuiste de ahí? No, realmente ya cuando yo fui creciendo y fui desarrollándome como adolescente, eh, fue menos porque ya empecé también a tener un carácter más fuerte y sí, siempre desde muy pequeña tuve la certeza de que yo quería ser médico. Eso siempre, siempre desde la edad de 5 años estuvo en mi mente, que esa era la profesión que yo quería. Y volqué toda mi fuerza a estudiar. Ujú. So, ¿cuántos años fuiste al colegio, escuela? Bueno, en Cuba se hace la primaria, que son 6 años, Ujú. después se hace lo que diríamos high school, que son 3 años, viene el preuniversitario, que son tres, y la carrera de medicina son 6 años Okey. So, todos estos años viviendo en la casa de abuela, ¿te dedicaste a estudiar? a estudiar. Qué bonito. ¿Y
coronaste tu carrera, te convertiste en médico. Sí, Qué así es. orgullo, me encanta eso. Y me imagino que esa situación de niñez te dio la fuerza y te dio el impulso para crecer y para decir, ok, mi vida va a ser totalmente diferente a lo que yo he visto y te convertiste en médico. ¿Qué pasó después de eso? ¿Ejerciste tu carrera allá? Cuéntanos un poquito Sí, de eso. una vez que me hice médico, comencé a ejercer mi carrera, trabajé, en Cuba se debe hacer algo que se llama servicio social, Ujú. trabajé 3 años en el campo, de ahí comencé una especialidad que fueron 3 años más. Cuando culminé la especialidad salí a Venezuela por 8 años a cumplir como médico un contrato de trabajo y trabajé 8 años en Venezuela, pero como fisiatra, porque hice una segunda especialidad. Hice medicina física y rehabilitación, que es mi segunda especialidad, Ujú. y así ejercí en Venezuela. Bueno, vamos a regresar un poquito a la niñez. ¿Cómo te afectó eso creciendo en la casa de tu abuelita? ¿Tuviste algún tipo de trauma, desconfianza de las personas? ¿Cómo manejaste esa situación? Mira, eso me afectó porque crecí con mucho temor. Era una niña que tenía mucho temor a la vida, pero además de eso, empecé a ver que para que las personas me aceptaran, entendía en mi pequeña edad que no era querida por ninguna de las partes. Ujú. Y entendía entonces que tenía que hacer y hacer y hacer mucho por las personas para que las personas me pudieran aceptar. Y además de estudiar, me dediqué a ayudar a las personas. Para mí, el dar y el dar y el dar y el ayudar era la forma de que la gente entendiera que yo podía ser aceptada, pero que yo tenía amor para dar. Wow. ¿Cómo manejaste esa situación? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que eso es lo que estaba pasando contigo? Que tenías que dar para sentirte validada. Cuando entré a la universidad, empecé a dar psicología, empecé a entender que esto era lo que estaba pasando conmigo, que ponía siempre a todas las personas en primer lugar y yo me quedaba retrasada porque Sí, para mí el ayudar y el dar era la forma de demostrar que me amaban y que yo amaba a las personas. interesante. Wow. Bueno, no sé si tú has escuchado el libro Los 5 lenguajes del amor. En uno de esos lenguajes también los actos de servicio son un trait de ciertas personas. ¿No será que eso tienes tú, que tu lenguaje del amor es actos de servicio, dar, o tú lo acumulas o lo relacionas con esa situación de niñez? No, pudiera estar relacionado, sí, conozco el libro y lo he leído, y a pesar de que siento que ya yo sané, Ujú. sigo tratando de ayudar porque creo que me identifico mucho, Con ese me lenguaje. identifico mucho con ese lenguaje del Sí, amor, en ayudar a las personas. sí, Quizás también porque como no tuve esa ayuda de niña, bingo. siento que no quiero que las personas atraviesen Sí. una situación X, sea cual sea, abuso físico, sexual o de otra índole, y que no encuentren una mano amiga. Exacto. Es muy interesante lo que dices ahí. Y eso pasa muy seguido en las parejas. Como ya venimos con ese patrón, seguimos repitiendo ese estilo de vida. O sea, si tú eras la que llevaba el control de la casa anteriormente y por eso surgieron problemas, dejas esa relación, te divorcias, pero vuelves a hacer lo mismo porque nunca te detuviste a pensar, ¿por qué hago esto? O sea, es alguna herida que yo tengo, es algo que debo de manejar y ese patrón se lleva hasta que en realidad te cansas de vivir esa vida y decides ir ahí adentro, que eso es lo más importante. Cuéntame más o menos cuándo tuviste tú que ir allá adentro para registrar y sanar esas cuestiones. Mira, yo desde que empecé a estudiar medicina andaba buscando cómo sanar, pero el Ujú. punto clave fue cuando yo decido ser madre. Cuando yo decido ser madre, entiendo que realmente tengo que sanar por completo porque arrastramos, como tú me dices, un Ujú. patrón de repetición de lo que hemos Sí, vivido. Y yo no quería por ninguna causa que mi hijo tuviera una repetición de lo que había vivido yo. así Y es. ahí empecé a buscar cómo sanar a través del perdón, pero realmente cómo el perdón me ayudara a mí a sentirme libre. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de tus 6 hasta los 24 años. Y tengo entendido que después de eso conociste el amor. Conocí el amor, así es. Cuéntanos un poquito de eso. Conocí a mi pareja, cuando estaba en el segundo año de la carrera, 23 para 24 años, y comenzamos una relación muy bonita. Fue una persona que me apoyó, que estuvo siempre ahí o está siempre ahí. Nunca me juzgó, conoce mi historia Ujú. y siempre me ha dado apoyo incondicional. Ya veo.
¿Cuántos años tienes casado con él? 30 años. 30 años, wow, es una vida completa. Y estas situaciones del pasado, ¿te complicaron la relación en algún momento de tu vida? Sí, evidentemente sí. ¿Por qué evidentemente sí? Porque uno se pone rebelde muchas veces y acaba descargando la frustración, el dolor, el miedo en la persona no indicada, en la persona que no Sí. tiene nada que ver con lo que tú pasaste. Y eso sucedió muchas veces en mi matrimonio. Acababa discutiendo, acababa culpando a mi pareja de cosas que yo sentía. Wow. ¿O fueron a alguna terapia de pareja? ¿Cómo te diste cuenta que eso te estaba dañando tu relación? Nunca fuimos a terapias de pareja, sencillamente él me llevó a razonar de que estaba haciendo cosas por las que él no tenía culpa. Y fue muy Ujú. paciente, tuvo mucha calma conmigo y me decía, así no es, no tienes por qué decirlo así, no tienes por qué gritar. Y me fue educando y bajando Ujú. el nivel a lo que él quería. Qué lindo. De verdad que te sacaste la lotería con un esposo así, porque pues generalmente cuando estamos rotas, como tú dices, siempre atraemos el mismo tipo de personas. Entonces, por eso es que no hay un entendimiento, por eso es que no hay una sanación completa, porque la otra persona está igual o peor que nosotros. Entonces, tú de verdad que eres la excepción a esa regla, porque encontraste un hombre maravilloso que te ayudó a sanar. Qué bonito. Así es. Un saludo a tu esposo. Gracias. 30 años de casados. Ok. ¿Cuándo vino el bebé? El bebé vino cuando yo estaba en el cuarto año de la carrera. Oh, okey. Tú estabas estudiando y también Sí, estaba embarazada. estudiando y estaba embarazada. Fue una etapa difícil porque tenía que estudiar, pero estaba creciendo mi bebito. Y entonces terminé la carrera ya prácticamente al momento de dar a luz. Ay, ay, ay. Guau, es maravilloso todo lo que tú cuentas, pero me encanta también que, a pesar que estabas rota, como tu libro lo dice, sacaste las fuerzas para salir adelante, para estudiar, para convertirte en médico. ¿Qué les dices tú a estas personas que se enojan con la vida y se victimizan, por decirlo de alguna manera? Porque eso no es opción, nadie dice, bueno, hoy voy a ser víctima, pero las, las situaciones de la vida te hacen sentirte como víctima y en vez de subir, te bajan. ¿Qué les dices tú a esas personas? Bueno, mi consejo es que realmente siempre tengan presente que el pasado no te define como ser humano, que tú puedes de tu pasado o bien permitir que te hunda o bien permitir que te abra las alas para volar. Depende de lo que uno decida con la vida de uno. Realmente el perdonar, el sanar nos ayuda mucho y el no tener miedo nunca a buscar ayuda terapéutica, porque muchas veces solo no podemos lograrlo. Claro, Casi nunca podemos lograrlo solo, pero no tengas miedo a hablar, no tengas miedo a salir adelante y que tu pasado sea la fuerza que te motive a ti a luchar por lo que tú amas. así es. Y bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Vamos a tener una segunda parte de este programa porque quiero que me cuentes en detalle cómo surgió la idea del libro y qué va a pasar con ese libro. Así es que para terminar, me gustaría que les dieras un consejo a esas mamás o a esas personas que han callado por muchos años ese tipo de abusos, ya sea sexual, ya sea violencia. ¿Qué les dices a esas personas que se han callado hasta hoy? Que no sigan callando, que nunca es tarde para comenzar, que siempre, siempre, siempre va a haber un oído dispuesto a escucharte, pero a transformar tu historia. Que busquen también, mi consejo, que busquen también mucho de Dios, porque la paz de Dios nos ayuda a sanar. Y nada, que la vida es bonita, que la vida es bella, que tiene altos y bajos, pero de nosotros depende quedarnos en bajo o subir hasta el límite. Así es. Entonces, no se pierda la próxima semana la conclusión de esta entrevista y ella nos va a llevar por un recorrido de cómo surgió ese libro, qué tanto tuvo que pasar para lograrlo y cuándo viene el estreno de ese libro. Si es que nos vemos la próxima semana a las 10 de la Vemos. mañana, el martes, no se lo pierdan. Gracias. Gracias.